Bien, y comenzamos este día en nuestra lupa con una información alrededor de un simposio de salud infantil temprana que se está realizando en nuestro país para debatir innovaciones y retos críticos en la medicina infantil. Hay especialistas de Harvard, Colombia y otras instituciones globales que analizan innovaciones y desafíos en este ámbito. Y hoy vamos a conversar con el doctor Juan Francisco Cabello. Él es un destacado neurólogo infantil chileno con una amplia trayectoria en el estudio y tratamiento de enfermedades metabólicas y genéticas en pediatría. Él también es profesor adjunto en el Departamento de Neurología del Boston Children's Hospital y ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal entre el 2013 y el 2015. Él trabaja sobre todo en programas de tamizaje neonatal en Chile y también seguramente tiene información de Latinoamérica para compartir con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Qué gusto que esté aquí en el país hablando sobre la medicina infantil. ¿Cuáles son esos retos e innovaciones que están conversando en este simposio de 2 días? Bueno, dentro de muchas cosas que estamos conversando, fundamentalmente esto se ha centrado en el tema de los errores innatos del metabolismo. Ese es un grupo acotado de condiciones que están dentro de lo que entendemos como enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras y que tienen la característica de que cuando son detectados precozmente en el desarrollo de los niños, particularmente en el periodo de recién nacidos, tú puedes establecer intervenciones terapéuticas, tratamientos que evitan que esos niños desarrollen la enfermedad y que sean niños perfectamente sanos. Cuando hablamos de diagnóstico temprano y se habla de enfermedades raras, ahí me genera un ruido. ¿Cómo se puede hacer eso? Cuando las enfermedades raras tienen una pues baja población, ¿no?, de personas que las padecen y además por eso también hay una baja población de investigadores que las estén estudiando. Esa es la razón por la cual la pesquisa neonatal o el tamizaje neonatal es tan relevante, porque si tú estas condiciones no las diagnosticaras por pesquisa neonatal, como tú muy bien dices, los médicos no las pensaríamos, los pacientes no las conocen y no consultarían diciendo vengo porque tengo una enfermedad rara, y esos pacientes en países donde no existe este tamizaje neonatal pasan desapercibidos y fallecen o sufren graves secuelas sin tener acceso ni siquiera a un diagnóstico. Ahora, la situación ideal es que cuando nazcan se diagnostiquen todos esos pacientes y que tú puedas ofrecerle un tratamiento que sea efectivo. Pero, como suele ocurrir, hay situaciones intermedias donde de pronto tú puedes tener acceso al diagnóstico pero no al tratamiento y ahí también hay las situaciones complejas. Entonces, por eso es que el enfrentamiento es desde una estrategia preventiva, como es diagnosticar precozmente una condición, por rara que sea. Estamos hablando de condiciones que afectan 1 en cada 10.000 ecuatorianos que nacen, que afectan 1 en cada 20.000 o 100.000 ecuatorianos que nacen. O sea, vas a encontrar a veces 1 o 2 en un año, si pensamos que nacen 200 o 250.000 recién nacidos en un año. Pero una condición que afecta 1 en 10.000, puedes encontrar 20 o 25. Y esos niños, la gracia es que cuando tú no los diagnosticas, la mayor parte de las veces no van a ser diagnosticados. El subdiagnóstico en enfermedad rara llega hasta un 80 o un 90% en lugares donde no hay tamizaje neonatal. Y cuando tú los diagnosticas precozmente, logras diagnosticar el 100% de ellos. Y si les ofreces un tratamiento oportuno y eficaz, esos pacientes pueden ser perfectamente sanos. ¿Cuál es el subdiagnóstico? Subdiagnóstico cuando tú no diagnosticas los pacientes que efectivamente nacen, a eso me refiero. Pero, ¿cómo se cuantifica un subdiagnóstico? No, se estima solamente. Se estima, claro. Ok, o sea, porque si es el 80% una estimación. Te doy un ejemplo. En Chile, por ejemplo, tenemos pesquisa neonatal para fenilketonuria, que es una condición icónica dentro de esto, que no sé si tengo tiempo para contarte. ¿Cómo se llama? Fenilcetonuria o fenilketonuria. Ok. Esa es una condición que afecta a 1 en cada 12.000 chilenos y ecuatorianos. El dato es bastante parecido. O sea, en Chile nacen alrededor de 15 a 20 niños por año con esta condición. Los detectamos hace 30 años con un examen que se hace, un pinchazo que se saca una gota de sangre del talón. Si esos niños no son diagnosticados alrededor de los 2-3 años, empiezan a presentar un retraso del desarrollo psicomotor, luego desarrollan una discapacidad intelectual, epilepsia, que no responde a tratamiento, y un cuadro neurológico progresivo que no tiene ninguna solución si tú lo diagnosticas después de los 2 o 3 años de vida. Ese niño diagnosticado durante el primer mes de vida, tú le ofreces una fórmula especial, una leche especial, que no tiene los aminoácidos que ese niño no puede consumir y ese niño es perfectamente sano. Así es la diferencia.
Entre el consumo de una leche y otra, ¿los síntomas se manifiestan o no? Absolutamente. ¿Me repite, por favor, el nombre de ese trastorno? Fenilcetonuria. Ok. Ahora, y como ese hay muchos otros. ¿Cuántas enfermedades raras hay en el mundo? Bueno, se estima que hay más de 8.000 enfermedades raras. Dentro del grupo de las enfermedades metabólicas, la última clasificación oficial a la de 1.450, pero no todas esas enfermedades son susceptibles de ser buscadas en programas de pesquisa. Tú, para poder pesquisar algo tienes que poder ofrecerle algo. Luego, las enfermedades que hoy día son susceptibles de ser buscadas en programas de pesquisa neonatal, en Chile buscamos 2, el próximo año, 2025, vamos a empezar a buscar 26. Aquí en Ecuador se buscan 4. Y en diferentes países de Latinoamérica tenemos diferentes realidades. ¿Se buscan 4 enfermedades? 4 enfermedades. ¿De las 8.000 que hay en el mundo? De las 8.000. Ahora, países desarrollados, para que te hagas un esquema, o sea, sí. En Latinoamérica, Costa Rica y Uruguay están entre 8 y 12. Chile está en 2, va a pasar a 26. Vamos a pasar a la cabeza. Exponencial, Ecuador está en 4. En Estados Unidos, todos los estados están obligados a buscar 34 y opcionalmente pueden buscar hasta 60. Por año. 60 condiciones en todos los recién nacidos. En un año. O sea, se buscan, todos los días nacen niños y en cada niño se buscan esas 60 condiciones. Ok. Ahora en este simposio estamos hablando, una de las presentaciones es que hoy día se puede hacer incluso una búsqueda de 400, 800 o miles de condiciones, si tú quieres, a través de técnicas nuevas, de técnicas de genética, y eso permite hacer lo que se llama la pesquisa exómica o el tamizaje exómico, que tú le haces un estudio genético y ese estudio genético te permite buscar ya no 2, 8 o 60, sino que 400 o llegar a las 1.400 metabólicas que hablamos o a las 8.000 que estábamos discutiendo antes. Ahora, la pregunta no es tanto qué puedo buscar, sino qué puedo ofrecerle a ese niño que después voy a del diagnóstico. Exacto. Ahora, tengo preguntas. Disculpe, doctor, pero necesito ir lentamente para ir comprendiendo cosas. ¿Cómo es un estudio exómico? A ver, en la práctica es la misma muestra. Es una gota de sangre que se pone en un papel filtro, se pincha el talón con una agujita, lanceta le decimos en Chile, no sé cuál es el nombre, y se hace un pinchacito y se saca una gota de sangre en un papel filtro. Esa gota se deposita en el papel se impregna esa sangre. ¿Cuál es la gracia de esa muestra? Que dura mucho tiempo sin alterarse y además es muy fácil de transportar. No tengo que enviar un tubo de ensayo al laboratorio, sino que mando una carta, porque meto el papel filtro después de que esa sangre se seca, la mando al laboratorio. Estos laboratorios, que están especializados en pesquisa neonatal, analizan esas muestras para diferentes metabolitos en el tamizaje o en la pesquisa convencional, y en el estudio, en la pesquisa exómica que estábamos hablando, lo que se hace es, de esa sangre se aísla DNA y logras descifrar el código genético de ese niño. Y ahí tú puedes tener una información genética que es mucho más amplia que la información que obtienes con el tamizaje convencional, que es bioquímico, que es buscar ciertas sustancias, ciertos metabolitos. A eso me refiero cuando hablo de pesquisa exómica o tamizaje exómico, o tamizaje genético, como le quieras llamar en el fondo, que ya no buscas una sustancia, sino que buscas el gen que produce la enfermedad. Correcto, entendido. Ok, aparecen entonces los resultados, se dan los diagnósticos. Si aquí en Ecuador, digamos que tenemos 4, ¿qué se hace? ¿Se contrasta con la información de otros países? ¿Cómo después esto se lleva a la práctica aquí, en Latinoamérica? ¿Cómo está funcionando? En Ecuador específicamente, ¿qué se sabe? Bueno, yo te contaba, en Ecuador se buscan 4 alrededor de hace 8 o 10 años. En Chile hace 30 años buscamos 2 condiciones, pero en Estados Unidos se buscan hace 60 años. Luego, en Latinoamérica estamos llegando 30 o 40 años tarde. Por lo tanto, cuando nosotros partimos, los países desarrollados ya tienen claro qué es lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros hacemos finalmente es llegar tarde y adaptar los protocolos que ya existen a nuestras propias realidades. Ahora, y ahí viene el gran problema con el tamizaje, ya sea genético o sea bioquímico, que el gran problema que tenemos en nuestros países, más que acceder a la tecnología, incluso tú podrías tomar la muestra de papel filtro y mandarla por carta a Estados Unidos, y tú podrías acceder a ese diagnóstico, pero el gran problema viene después, cómo yo confirmo esos diagnósticos y qué hago con esos pacientes, qué tratamiento le ofrezco. De hecho, acá en Ecuador, uno de los problemas que estamos discutiendo precisamente en este simposio es que el acceso a los tratamientos no está garantizado para todos los niños. Y de pronto estamos diagnosticando niños que no estamos tratando. Y ese no es el ideal. El ideal, cuando hablamos de pesquisa o tamizaje neonatal, como ya decíamos, es entenderlo esto como un sistema
que es complejo, que es integrado y que involucra no solamente el diagnóstico, sino que involucra lo que viene antes del diagnóstico, cómo capacito yo al personal de salud para que tome la muestra, cómo derivo esas muestras al laboratorio, y lo post-analítico, que es qué hago, y que es lo fundamental, qué hago con ese paciente cuando encuentro un diagnóstico. Y esas complejidades son las que estamos abordando en este simposio. Y en este simposio, en donde hay diferentes especialistas como usted, que vienen de experiencias distintas, geografías distintas, ¿cuáles son las vías, digamos, a dónde se va a llegar después de todas estas conversaciones? Bueno, un concepto que se ha repetido innumerables veces dentro de la conversación ha sido la colaboración internacional. Aquí lo importante es aprender de los éxitos, evitar errores y avanzar colaborativamente entre los diferentes países de Latinoamérica, reconociendo nuestras diferencias y adaptando, por lo tanto, las soluciones a cada realidad. Y ahí hay un tema que en países como Ecuador es más complejo aún. En Ecuador es difícil pensar que una sola solución va a servir a todos. Es muy diferente si tú tienes partos domiciliarios en una zona geográfica de Ecuador a que tú tengas acceso a partos en hospital para el 100% de los niños. Recuerda que hay que tomar una muestra a las 40 horas de día. Necesitamos que esa madre tenga a su hijo en el hospital y ese niño se quede en el hospital al menos 40 horas. Y que todo el mundo tenga acceso a esa prueba, que es, o me imagino que es otro punto del cual se discute. Eso que tú tocas es un tema fundamental, que son los aspectos éticos y de justicia social, que también hemos conversado en este simposio, porque son fundamentales. O sea, aquí la idea es que ojalá a todos los ecuatorianos que nazcan en Ecuador se les pueda ofrecer la misma posibilidad de tener un futuro de un niño y un adulto sano. Entendiendo la realidad del Ecuador y con su experiencia en Chile, ¿cómo ve la diferencia, no tratando de hacer como un diferenciador negativo, sino entendiendo las realidades de ambos países en el ámbito de la medicina y de la investigación? ¿Cómo puede usted palpar? Lo hemos dicho, lo hemos conversado. Precisamente esa pregunta que tú haces es una pregunta que hemos abordado en términos de que en algunos aspectos podemos estar mejor, en otros peor, pero lo que hay que entender es que tenemos diferencias y esas diferencias tienen que ser comprendidas a la hora de proponer soluciones. Y en ese sentido, no se trata de que Ecuador copie un modelo exitoso en Chile, en Brasil o en México, sino que lo que tiene que hacer es aprender de otras realidades y adaptar una propia solución a su propia realidad. Y es ahí donde me parece interesante destacar los actores en este simposio, porque aquí no solamente está la academia, sino que también han sido invitadas autoridades de salud, y esta es una actividad que además está organizada por filantropía. Hay una fundación que está hoy día organizando esta actividad y esa colaboración de diferentes actores. O sea, este no es el Ministerio de Salud que está buscando una solución solamente. Esto no es solo la academia que tiene una inquietud científica que quiere resolver. Esto no es solo una agrupación de padres que pide por ayuda, sino que son todos juntos, coordinados y financiados por una iniciativa de filantropía que permite que estos actores se junten, conversen y busquen estas soluciones adaptadas, personalizadas de las que estamos conversando. Una de las cuestiones que entiendo les preocupa es qué hacer después del diagnóstico. Para esto tiene que haber especialistas en pediatría que estén, o en medicina infantil, que estén enterados de esto, que estén investigando, que estén comunicados. ¿Cómo lograrlo? Bueno, estás tocando todos los puntos importantes, porque un punto fundamental es la educación de la población, pero fundamentalmente de la educación de los médicos y del equipo de salud. Recuerda que esta muestra no la toma el médico, la toma una enfermera. En el seguimiento no solo el médico el que se hace cargo de este seguimiento, hay también otros profesionales de la salud, terapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, que también tienen que ser educados en esto. Y ahí en la educación es donde podemos colaborar y donde probablemente hoy día herramientas de salud digital, herramientas de telemedicina, herramientas de poder organizar estos simposios que hoy día estamos haciendo de forma presencial, hacerlos de manera remota, es algo que hoy día se puede. Hoy día esa educación es muy posible, es mucho más posible que antes, y es un elemento fundamental si queremos ampliar estas pesquisas y lograr soluciones, porque aquí no estamos hablando solo de Ecuador, lo que estamos conversando es que ni solo de Chile, sino que estamos hablando de que ojalá que esto que está ocurriendo hoy día acá en Guayaquil, el día de mañana se pueda reproducir en otros lugares de Latinoamérica. Ese dato no lo hemos conversado y creo que es relevante. Se supone que asumimos hoy día que menos de la mitad de los niños en Latinoamérica tienen acceso hoy día a alguna técnica de pesquisa o tamizaje neonatal. El desafío es grande.
estamos hablando que Chile va a ampliar a 26, que Ecuador hace 4, y los países que no están haciendo nada. Entonces es ahí donde tenemos que también un sentido de regionalidad que tenemos que asumir, y por lo tanto lo que hoy día estamos haciendo acá también puede servir, y la idea es que sirva para otros profesionales, para otros pacientes en otros países de nuestra región. Estamos conversando con el doctor Juan Francisco Cabello. Él es un especialista en neurología infantil, tiene trayectoria en estudio y tratamiento de enfermedades metabólicas y genéticas en pediatría. Doctor, estudiar e investigar toma años. ¿Qué lo mantiene a usted firme, con una mirada optimista a decir el trabajo que haga hoy va a funcionar así sea en 30 años más? Bueno, eso lo hemos conversado más en los cafés, en los breaks, entre las sesiones con los otros colegas. ¿Ah, sí lo conversan? Por supuesto. ¿No es un tema que ya dejaron de hablar? No, para nada, al revés. Yo creo que, y eso lo conversamos, creo que ese es otro elemento destacable de este simposio, que hay muchos estudiantes de medicina. Ayer conversábamos con un grupo de estudiantes de medicina que precisamente... A ver, no sé si me puedo extender 30 segundos, pero claro. Yo les contaba una conversación que yo alguna vez tuve con un mentor mío que me decía que cuando él estudió medicina en los años 60 en Chile, él me decía, bueno, yo sentía una responsabilidad con el país en el que yo vivía, porque yo al egresar de medicina me sentía un privilegiado, no había muerto de desnutrición, de poliomielitis, de tuberculosis, había podido estudiar, había podido terminar mi educación, y ellos sentían el peso sobre sus hombros de cambiar el mundo, de hacer algo importante por su país. Y conversábamos, ¿cuántos estudiantes de medicina hoy día sienten ese peso sobre sus hombros? Y la respuesta automática era unos ojos grandes así de los jóvenes que decían, en realidad no sé si lo he pensado. Entonces creo que temas de este tipo plantean precisamente esta discusión, que yo creo que es súper relevante. Está todo este tema del contrato social del médico, que se llama, que es el asumir que no solamente al egresar de medicina tú no solamente tienes un título que te ennoblece, sino que te entrega una responsabilidad que es enorme con la población que te toca atender. Y esa población puede ser muy local, en un pequeño pueblo en Ecuador o en Chile, puede ser regional o nacional, pero también puede ser global. Y este es un tema que sin duda tiene un carácter global. O sea, lo que hacemos hoy día acá, hoy día en Guayaquil, el día de mañana puede servir en Popayán, en Colombia, el día pasado mañana puede servir en Chiapas, en México, y quizás mañana en Vietnam o en Nepal. Entonces, esa responsabilidad global creo que es una responsabilidad que hoy día se discute y que me parece súper relevante que en este tipo de simposios donde hay tantos actores, hoy día está desde un ministro a autoridades que vienen de universidades con mucho renombre hasta estudiantes de medicina locales. Y eso me parece que es tremendamente relevante para que esos jóvenes puedan reconocer. Hablábamos recién con uno de los invitados más conocidos, el doctor Holmes Morton, y conversábamos qué importante es que los jóvenes escuchen esas historias de vida y cómo ellos han desarrollado su carrera, porque creo que esa mentoría nos falta mucho, ese modelaje de los antiguos hacia los más jóvenes falta mucho, y creo que este simposio ayuda también, como en muchas otras cosas, pero particularmente en eso, a los estudiantes que hoy día están viendo cómo estos señores antiguos cambiaron el mundo y les entrega a ellos la posta de decirle, ustedes tienen que seguir trabajando en esto. Qué interesante esa última reflexión, doctor, porque va mucho más allá del juramento hipocrático que ustedes puedan hacer, va mucho más allá. Y la responsabilidad que ustedes decidieron tomar el día en que asumieron que esa iba a ser su carrera era tener la vida al frente, tener la vida de todos nosotros al frente. Entonces, qué interesante poder revivir y reavivar ese verdadero sentir de esa carrera, que es la medicina. Yo no sé si tú sabías, pero no sé por qué me está llegando este tema, porque es uno de mis temas preferidos, pero claramente este tema de la comunidad con mucha razón nos critica a los médicos, de perder la humanidad, de perder esto que los antiguos tenían. Creo que en esta área, porque eso es un tema interesante, tú puedes decir, se juntaron a hablar en Guayaquil de temas de genética, y tú dices, esta es pura gente muy técnica, muy científica, pero creo que estos aspectos humanistas en temas tan específicos como este son tremendamente relevantes, porque finalmente son los que le dan el sentido a lo que estamos discutiendo y a lo que estamos tratando de resolver. Claro, es el verdadero propósito. Doctor, qué gusto conocerlo.
y haber podido conversar Igualmente. con usted sobre esto que los convoca a usted y a más de 30 especialistas internacionales en salud pediátrica que se reúnen en el país para debatir innovaciones y retos críticos en la medicina infantil, pero como decía nuestro invitado de hoy, para hablar sobre cuestiones tan fundamentales como el propósito y la motivación de hacer todo esto. Una última pregunta y tiene que ver con la difusión de esta investigación. ¿Cuál cree usted que es la clave para poder difundir a la ciudadanía de una manera coloquial, cercana? Hablar de genética puede ser muy complejo, pero ¿cómo bajarlo? Y últimamente vemos en redes sociales, vemos en medios tradicionales como este y no tradicionales, ya más médicos queriendo comunicar lo que hacen. Bueno, tocas otro tema de preferencia mío, que es precisamente cómo los médicos estamos tan mal entrenados en comunicarnos con nuestros pacientes y con la comunidad. Y en ese sentido, creo que ese es un tremendo desafío. Hoy día también habían comunicadores, había una famosa periodista, creo que CNN, ¿no? Que estaba hoy día presente porque tiene una hija con una de estas condiciones. Debe ser Stephanie Spin, seguramente. Ella, sí. Y conversábamos y salió el tema. Entonces te digo, parece que hubieras estado toda la mañana escuchando las charlas porque salió el tema y discutíamos con ella y le decíamos de que precisamente lo que ella sabe hacer, que nosotros lo hacemos pésimo, que es comunicar, es súper importante complementarlo con esto. Entonces, por eso yo, si estamos cerrando, si así lo entiendo, creo que esta interacción de diferentes actores, comunicadores, médicos, comunidad civil, pacientes, agrupaciones de pacientes. Hoy vimos pacientes, ayer tuvimos la posibilidad de ir al hospital, científicos del más alto renombre y otros no tanto como uno. Y fundamentalmente en este caso creo que es interesante, lo dije una vez, pero lo quiero volver a repetir, el rol también de la filantropía, que es un actor que habitualmente no está en estos temas habitualmente. Y creo que la filantropía, particularmente la Fundación Harriet Joyce, que está involucrada en esto, creo que también le da una señal a otros actores en este mundo de la filantropía de que aquí hay un área donde ellos pueden colaborar mucho. Creo que el poder involucrar diferentes actores, como estamos conversando, y particularmente creo que involucrar a la filantropía en temas de educación médica, en temas de soluciones prácticas a los problemas que hoy día afectan a la comunidad, y no necesariamente a otros temas que quizás no son tan relevantes, por lo menos para uno, creo que es tremendamente importante de destacar. Así que yo creo que este simposio a mí me deja muy contento y espero que tú puedas, a través de tu programa, comunicando, que es lo que haces infinitamente mejor que yo, que puedas en el fondo transmitir esos aspectos que nos parecen tan importantes. Claro que sí. El doctor Juan Francisco Cabello, además de ser referente en este estudio del cual hemos hablado, es parte del Simposio de Salud Infantil Temprana con el tema Tamizaje Neonatal en Chile y América Latina, éxitos y desafíos pendientes. Nos lanzó unas líneas de pensamiento alrededor de su charla seguramente y también de otras como las que estuvieron conversando esta mañana él y sus colegas. Este es un evento que se está realizando desde el 1 al 3 de diciembre aquí en el auditorio de la UES, organizado por la Fundación Harriet Joyce, y se trata de un espacio en donde varios especialistas conversan alrededor de la medicina infantil. Doctor, muchísimas gracias. Qué gusto haberlo tenido. Gracias por toda la explicación detallada de lo que han estado hablando hoy. Muchas gracias por la invitación y espero volver pronto. Claro que sí, aquí estará bienvenido.